Bueno, muchas gracias a todos colegas por hacer posible a Fiscal Relajado. Y a continuación vamos a presentar ya a nuestro invitado. Y si me permiten tantito, vamos a leer su currículum para que ustedes sepan quién es nuestro invitado. Bueno, fecha de nacimiento el 28 de mayo de 1993, estado civil casado, localidad Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas. Tiene la licenciatura en psicología, cuenta con cédula profesional y título profesional de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, periodo 2011, diciembre 2015, diplomado en psicopatología infantil y adolescentes, institución Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, diplomado en violencia de género en la Fiscalía General del Estado, diplomado en manejo de adicciones por parte de la CONADIC, experiencia profesional, estuvo en la CAP, Clínica de Atención Psicológica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entre sus actividades es atención psicológica individual, terapia de grupo, terapia individual, orientación vocacional, también estuvo desempeñando actividades en el DIF, terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja, elaboración de talleres multitemáticos. También estuvo en CENTRA, que es la Fiscalía General del Estado, centro especializado para la prevención y tratamiento de adicciones desde el 2016 al 2019. Entre sus actividades es psicólogo de tratamiento en adicciones y adultos y adolescentes, talleres grupales, valoración psicológica enfocada en adicciones a personas consumidoras de sustancias psicoactivas. También estuvo participando como psicólogo de tratamiento en las salas de audiencia, en el programa de justicia terapéutica ante jueces de control y ministros públicos, orientación y consejería familiar, pláticas preventivas con adolescentes, padres de familia y alumnos en preparatorias y universidades de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estuvo también en CIMA Consultoría, desempeñando actividades como entrevista por competencia, reclutamiento de personal, aplicación de pruebas psicométricas. Actualmente realiza consulta privada presencial y virtual, apoyo en elaboración de diagnósticos a centros de rehabilitación, talleres grupales a adolescentes. Tiene actividades profesionales adicionales como servicio social en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, actividades desempeñadas como entrevistas, evaluaciones, aplicación de pruebas psicométricas, entrevistas en hospitalizaciones. Tiene el diplomado en terapia familiar en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, diseño de programas educativos sobre sexualidad humana para la intervención en comunidad, de acuerdo por parte de la institución Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, psicoterapia de la adolescencia, igual en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, diplomado en tanatología, clínica de atención psicológica de la Universidad de Ciencias y Artes, cursos y talleres, desarrollo y consolidación de la identidad psicológica del adolescente, orientación para su intervención. También tiene talleres en cuerpo y movimiento, clínica de atención psicológica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, conferencia, taller, introducción a la psicoterapia de arte, grupo psicoeducativo integral en enlaces AC Tuxtla Gutiérrez. Sin tanto preámbulo, bienvenido nuestro amigo Jorge David Márquez Ramos. Adelante, amigo David. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí? Muy buenas tardes, amigo David. Adelante, te escuchamos perfectamente. Pues bueno, amigo, es un gusto estar por aquí. Gracias por la invitación. Y pues esperamos poder aportar, ¿verdad? Nuestro granito también para esto que estás realizando, que es tan interesante. Me siento honrado de estar en este lugar, así que esperamos que esto, ¿verdad?, pueda ser de utilidad. Y pues sin más preámbulo, vamos a hablar directamente acerca del estrés. En este sentido, había algo que me llamaba la atención. Bueno, yo no soy contador, yo soy psicólogo, pero en cuanto a la norma, cuando mencionabas algunas cosas, de acuerdo a la encuesta, creo que mostraste una encuesta, es curioso porque algunas de las preguntas, o bueno, la mayoría de las preguntas de esa encuesta, están relacionados con criterios diagnósticos del DSM-5 precisamente en estrés. Entonces, por ahí creo que era, si había habido experiencia directa con sucesos traumáticos, anoté por ahí, recuerdos angustiosos, recurrentes, sueños angustiosos, bueno, va por ahí el asunto. Creo que es un cuestionario que precisamente está enfocado en eso, ¿verdad? Y pues bueno, en el caso del estrés creo que vamos a estar tocando varios puntos, probablemente surjan varias dudas y pues para lo que haya tiempo, con mucho gusto podemos apoyar. En la cuestión de estrés, yo creo que todos tenemos como una perspectiva de qué podría ser, cómo se siente,
Y es que en realidad tenemos criterios diagnósticos para poder definir el estrés y saber cómo se siente, pero yo siempre he pensado que no existen casos de libro como tal, sino que cada persona vive esto de manera diferente. En cuanto a tratamiento, cuando lleguemos al punto, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas para poder abordar esto, pero siento que también no todas las técnicas son para todos, ¿me entiende? Para algunas personas pueden decir, es que esto a mí no me funciona y otras pueden decir que sí. En caso de que no sea, vamos a ir abordando punto por punto, ¿verdad? Que no sea un grado de estrés que podamos catalogarlo como un trastorno, no sé, postraumático o un trastorno de ansiedad o algo, que yo estoy convencido que personas de ese estilo sí necesitan como la orientación de un profesional de la salud. Sin embargo, creo que no todos entramos en eso, ¿verdad? Creo más bien que todos hemos vivido cierto grado de estrés y en la mayoría no necesariamente hemos llegado a este punto de considerarlo un trastorno, sino más bien son por situaciones que normalmente nos pasan, ¿no? En el trabajo, en la casa, con la familia, bueno, en esta parte, ¿no? En la primera lámina puse por ahí qué es el estrés y bueno, empezando desde ese punto podemos ver lo que es como una respuesta natural ante situaciones desafiantes o amenazantes. También podríamos decir que es un mecanismo de supervivencia para atacar o para escapar. El estrés positivo, bueno, en este caso, el estrés tiene una función, lo sabemos, ¿no? La función buena, por así decirlo, sería esta parte que el estrés en mí saca como este lado creativo, esta forma de poder responder de manera eficaz y eficiente ante las demandas que puedan haber hacia mí. Entonces, esa sería como que lo ideal del estrés. O sea, esta es la forma en que el estrés debería funcionar para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es de esta manera, ¿verdad? Si vamos un poquito atrás, el estrés, cómo funcionaba tal vez para el hombre primitivo, en ese sentido era, el estrés da ciertas funciones, ¿no? Para nuestro cuerpo como construcción muscular, nos hace como más ágiles, ¿no? Desde ese sentido, y pues se creía que el hombre primitivo utilizaba esta parte para poder cazar, por ejemplo, ¿no? Para cuestiones como de ese estilo. Pero pues hoy en día, como humanos modernos, pues ya no utilizamos el estrés como para estar en un estado de hiperalerta y vamos a cazar mamuts y esto y lo otro, sino más bien cambiamos como la jungla por otro tipo de jungla, ¿no? Ahora ese mamut que iban a cazar ellos en nuestros tiempos podría ser que quien nos genera entrar en estado de hiperalerta sea nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, las demandas laborales. O sea, en ese sentido, esto se ha transformado. Pero bueno, en este caso, creo que una de las primeras cosas que me gustaría tocar es que tal vez no es cierto que podamos vivir completamente una vida libre de estrés. Sin embargo, cuando este se está saliendo de control, creo que sí hay formas en que nosotros podemos controlarlas. Creo que esa es como la diferencia y vivir un estrés, por así decirlo, positivo. Entonces, en este sentido, que no sea un estrés destructivo o perjudicial para nosotros. Entonces, desde este punto, quiero mencionar que se convierte en un trastorno cuando cumple con ciertos criterios que vamos a ver más adelante, pero también estos criterios tienen una temporalidad. En este caso, si yo vivo un estrés, por así decirlo, pero es de vez en cuando, tengo semanas buenas, semanas malas, entonces no podría decir que es un trastorno de estrés agudo o crónico o postraumático, ¿verdad? Sino es un estrés de la vida diaria. Pero si los criterios que vamos a ir viendo tienen ¿podríamos pasar a la siguiente lámina? No sé si por ahí. Ok, entonces todo esto va
¿qué es el estrés? Bueno, luego, ¿qué me estresa, no? En ese sentido, una de las principales cosas que tenemos que hacer en el inicio es como identificar cuáles son los momentos o qué son las cosas que nos están estresando. En este caso, ubicado en el laboral, pues yo creo que en mente podríamos tener más o menos, podríamos hacer como un recuento, como la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente yo en mi trabajo me estreso? O bien, ¿cuáles son las cosas que más frecuentemente he notado que me estresan, ¿no? En el trabajo. Normalmente el estrés puede seguir algunos patrones, ¿verdad? Sobre todo si ubicamos en el contexto de la escuela o en el contexto de el trabajo, en la familia. Para algunos es el factor económico, por ejemplo, ¿no? Que es normal como estresarse o sentir algo de ansiedad. Entonces, el estrés es capaz también de poder producirnos ansiedad. Nada más que en este sentido, la ansiedad y el estrés, aunque van de la mano, no son necesariamente lo mismo. Y para esto yo quiero definirlo un poco para que podamos como ir separando. Estrés generalmente podremos decir que son provocados por factores externos, por factores ajenos a mí, ¿no? No sé, en el trabajo, los compañeros, la familia, ¿no? Pero es algo que está alrededor de mí. En la cuestión de ansiedad, podríamos decir que son más cuestiones internas, por ejemplo, pensamientos. No sé, anoche no pude dormir porque estuve tan preocupado que estuve pensando demasiado en cómo voy a solucionar esto, en cómo voy a tratar esto. Cuando hablamos de eso, estamos hablando más que nada de ansiedad y no tanto como una cuestión de estrés. Entonces vamos a ir haciendo como esta separación para que podamos ir comprendiendo un poquito más. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente lámina? Por favor. Bueno, también hay una parte que a mí me gustaría mucho como que ir entendiéndola un poco. Se dice, ¿verdad?, que en los síntomas de estrés aparecen varias cosas, como lo que están viendo en pantalla, como aceleración del ritmo cardíaco, problemas digestivos, aceleración de la respiración, tensión muscular, irritabilidad. Bueno, es un sinfín en sí de cosas que van apareciendo, ¿verdad?, cuando una persona se siente estresada. Aquí quiero explicar algo así brevemente para que veamos más o menos cómo esto funciona. Eh, Hablando así brevemente, tenemos bueno, nuestro cuerpo funciona con hormonas, ¿verdad? Neurotransmisores, y tenemos dos neurotransmisores por ahí, hormonas, como el cortisol y la dopamina. Quizás alguna vez han escuchado esto, pero estos son muy, vamos a decirlo así, como importantes al momento en que una persona comienza a sentir estrés. Cuando nosotros empezamos a estresarnos por algún factor externo, algo que quizás se salió de nuestras manos, se salió de nuestro control, el cuerpo empieza a reaccionar de una manera. Y lo primero que empieza a hacer es a producir cortisol y dopamina. El cuerpo empieza a hacerlo. Las glándulas suprarrenales comienzan a producir lo que es cortisol y el hipotálamo empieza a producir lo que es dopamina. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a entender por qué muchos de nuestros dolores cuando estamos estresados. Resulta que cuando hay cortisol y dopamina, esta combinación de cortisol y dopamina nos hace producir adrenalina. Entonces, esta adrenalina en el cuerpo se produce ante un episodio de estrés. La adrenalina lo que hace es ponernos como en alerta, los músculos se tensan, hay expansión de pupilas, bueno, es un estado de hiperalerta en sí. Entonces, decíamos en un principio que esto es bueno para poder responder a ciertas cosas. Por ejemplo, voy manejando y de repente hay un barranco o algo. Para este tipo de cosas o para poder responder de manera más eficiente, es bueno tener ese estrés y como reacción yo puedo responder de una manera mejor. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo en ese estado constantemente? Y entonces yo empiezo a entrar como en ese estado de hiperalerta casi por cualquier cosa, por presiones en el trabajo, porque, no sé, estoy saliendo más tarde de mi trabajo, estoy sobrecargado, y entonces mi cuerpo empieza a reaccionar de esa manera.
Entonces empezamos a empezar a trabajar a marchas forzadas. Entonces estamos produciendo cortisol, estamos produciendo dopamina, estamos produciendo adrenalina y todo eso va demandando otras funciones en el cuerpo. Por ejemplo, llega un punto donde cuando estamos produciendo todo esto, donde ya no se empieza a producir dopamina, sino más bien se empiezan a producir niveles altos de cortisol. El cortisol está como denominado como el neurotransmisor o como la hormona del estrés, por ahí tal vez lo han escuchado, pero esta es como la principal cosa que hace que nosotros tengamos todos esos sentidos feos, ¿no? Todas esas cosas que nadie quiere sentir, como irritabilidad, como ansiedad, como que todas esas partes feas del estrés, en gran parte el cortisol es lo que produce todo eso. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en este sentido? Lo que pasa es que el cuerpo empieza a entrar como una sobredemanda y entonces, si se dan cuenta ahí en la lámina, dice que hay tensión muscular. Mis músculos están tensos y por lo pronto, bueno, con la aceleración de la respiración y todo esto, entonces mi cuerpo empieza a necesitar más oxígeno. Y para que yo pueda tener más oxígeno y todo eso, entonces el hígado empieza a producir más azúcar y el páncreas es el encargado de poder regular toda esa azúcar. Entonces, no sé si van viendo más o menos cómo está conectado esto, lo que está pasando dentro del cuerpo. Entonces, llega un punto donde la persona vive constantemente esto y el páncreas pues ya no es suficiente, ¿no? Llega a decir en un momento, pues me rindo y ya no puedo con tanta demanda. Entonces, se dice, y hay estudios que comprueban también que un nivel de estrés muy alto puede provocar también lo que coloquialmente conocemos como azúcar, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas. Entonces, es una descompensación descomunal, si hablamos a nivel corporal, que empieza a suceder en nosotros y a ratito decimos, ay, como que me duele mucho el cuello, ha de ser estrés, me duele mi espalda. Bueno, en gran parte es porque parte del estrés es tensar los músculos. Hay quienes cuando están durmiendo aprietan demasiado la mandíbula. Cuando han estado en situaciones de mucho estrés, de repente duermen y amanecen con dolores en esta parte. O sea, toda esa parte de la tensión es provocada por una carga de estrés, es obviamente. Pero entonces ahora podemos entender, yo creo, un poco más por qué efectivamente nos duele el cuello, nos duele la espalda, alguna parte del cuerpo. Pues bueno, esto es solamente lo que logramos sentir corporalmente, pero también quería mencionar que el estrés tiene reacciones psicofisiológicas, porque algunas son en el cuerpo, pero otras también son mentales. Y es ahí donde podemos decir también que se puede desarrollar ansiedad. Es decir, esta lucha constante de pensamientos por preocupaciones, por situaciones de este estilo, ¿no? Entonces, hasta este momento estamos abordando algunas situaciones corporales, pero también mentales, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también irritabilidad. Puede que las personas puedan dormir, hay personas que pueden dormir, pero hay personas que no pueden dormir. Por eso les decía que funciona de maneras distintas con las personas. No es como tal un caso de libro, que así se tienen que cumplir forzosamente los criterios. Con cada persona puede ser diferente. Pero, por ejemplo, en la alimentación, hay personas que o dejan de comer o hay personas que empiezan a comer más. Entonces, esto puede ser ya provocado porque el estrés comienza a provocar ansiedad también. Y es esta ansiedad de querer estar comiendo o definitivamente se me va el apetito. Entonces, aquí decimos que en esa descompensación también podrían haber problemas alimenticios, como obesidad, por ejemplo, que es una de las principales que tenemos en México, pero claro que puede ser provocado por esta cuestión de estrés y ansiedad. También está ligado a problemas de poder concentrarse o problemas de poder mantener tu mente en blanco o dificultades simplemente para concentrarse. Y esto está ligado también porque muchas personas tienen problemas para dormir cuando están bajo mucha tensión. Y recordemos que el sueño es muy importante en nosotros porque seguramente han escuchado la frase, dormí pero no descansé. Eso quiere decir que no hubo un sueño reparador. Y recordemos que en el sueño reparador, un sueño bueno debería ser de 7 a 8 horas aproximadamente, ¿no? Como mínimo. Entonces,
Empecemos a hacer cuentas también. A veces también no rendimos en un día porque quizás no le damos el peso que debería tener el poder dormir. Recordemos que también al dormir, nuestro cuerpo entra en un periodo de, ahora sí que de reparación, las células, todo se está reparando, ¿verdad? Pero si nosotros no dormimos el tiempo suficiente, no le damos chance al cuerpo de tener este momento de repararse. Entonces, es muy probable que también por esto al otro día no rindamos lo mismo y podamos presentar incluso cuadros de ansiedad. Entonces, hasta este punto, hay como que muchas formas de poder ver cómo funciona el estrés, vaya, ¿no? Esto es lo que pasa por dentro, lo que nosotros pues no podemos ver, ¿no? Pero que nos provocan algunos estímulos externos. Entonces, hay personas que se estresan, por ejemplo, por el tráfico, están en un gran tráfico y algo que parece ser tan insignificante puede generar toda esta descompensación, ¿no? Pero bueno, aquí es donde yo quiero mencionar sobre lo normal y lo que no es normal, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que vive estresada porque pues tienes una sobrecarga de trabajo, pero no es algo muy recurrente en ti, o sea, que puedes manejar generalmente todas las situaciones, no sé, 2 veces a la semana te pasó o así, podríamos decir que eres una persona normal, o sea, estás en la media, todas las personas pasamos por ahí. Pero si tu nivel de estrés, por así decirlo, es muy recurrente, te voy a pedir que ahí en tu casa, ¿verdad? Puedas tomar en cuenta el último mes. Si en este último mes la pasaste muy mal, más días de lo que lo pasaste bien en cuanto a estrés y ansiedad, eso ya nos da como un criterio de que algo no está bien, porque recordemos que el periodo de tiempo, clínicamente hablando, para decir que yo tengo un trastorno, tiene que haber pasado un mes. Si es menos de un mes, bienvenido, ¿verdad? Eres de las personas mortales comunes y corrientes y pues todos tenemos ese problema, ¿verdad? Ahora bien, para ya no seguirlos, ¿verdad? Ahí, con todo este palabrerío, vamos a ir pasando como a lo siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Ok, en este sentido, eh, estas son cosas que todos deberíamos hacer, pero que en realidad, ya sea por trabajo o por diferentes circunstancias, no hacemos. Por ejemplo, sin necesidad de llegar a un episodio de estrés, nosotros deberíamos tener una buena alimentación, una muy buena alimentación equilibrada. Pero yo entiendo que a veces por las jornadas de trabajo, a veces es como que suerte si comimos, ¿no? Pero y si no, pues lo que esté más cerca o lo que sea más práctico, pero realmente la buena alimentación es uno de los puntos que puede ayudar mucho a no tener episodios de ansiedad o tener estrés. Dormir adecuadamente, definitivamente no necesitaríamos estar en medio de un gran problema de ansiedad o estrés como para empezar a considerar el dormir adecuadamente. Entonces, creo que esto nos lo han dicho, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pero realmente a veces no priorizamos esa parte. Eh, Se nos dice también que la realización de alguna actividad deportiva o cultural. Vuelvo a lo mismo. Normalmente cuando hablamos de estrés o ansiedad o de tiempo, casi siempre me encuentro con esta parte. Y es verdad hasta cierto punto, ¿verdad? La respuesta siempre es que no tengo tiempo. O sea, ¿cómo divido mi tiempo entre mi familia, mi trabajo, esto, lo otro? Entonces, eh, yo sé lo que es trabajar, ¿verdad? También bajo presión en ese sentido. He tenido uno que otro trabajo que me absorben todo el día, pero he buscado siempre la manera, ¿verdad? De poder equilibrar esta parte. Entonces, en ese sentido, son cosas que todos podemos hacer. O sea, el hecho de poder buscar consejería alimentaria, o sea, esto está al alcance de todos, pues dormir más, realizar alguna actividad deportiva, organizar mis prioridades. Esa es otra de las partes que a veces nos falta, como tener un plan de qué voy a hacer, a qué le voy a dar prioridad, saber cuándo necesito ayuda, porque también en este sentido muchas veces la sobrecarga, bueno, pueden haber muchos factores. A veces es porque mi jefe no quiere contratar a alguien más y pues toda la carga se me viene a mí, ¿verdad? Pero a veces también es porque quizás yo no he aprendido tal vez a decir no, o a veces no puedo decir que no, ¿verdad? Porque es mi trabajo, pero al organizar prioridades, seguramente habrá más de una buena idea que yo pueda proponer
para evitar una sobrecarga todo el tiempo. Yo entiendo que sí, de repente, como todos, ¿verdad? Hay sobrecargas de trabajo, pero pues no puede ser siempre, no puede ser siempre porque pues el desgaste también emocional, psicológico, en todo este sentido, también tiene un peso, ¿no? Entonces yo puse esas partes de cómo puedo reducir mi nivel de estrés. Estas no son técnicas, simplemente son cosas que yo creo que están al alcance de todos y que cualquiera de nosotros podría hacerlo. Ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, en esta última lámina sí estoy mencionando algunas técnicas que utilizamos. Miren, la cuestión de ansiedad y estrés no es un tema únicamente de lo laboral. También se puede dar en muchas otras, de muchas otras formas, ¿no? Por el trabajo, incluso por el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. De hecho, cada criterio diagnóstico en cuanto al estrés y la ansiedad nos aclara que estos síntomas no pueden ser provocados por alguna sustancia. Cuando estuvimos ahí, ¿verdad? Trabajando en Centra, trabajábamos mucho con la cuestión de ansiedad y estrés y aplicábamos muchas técnicas que son como universales. Y también son cosas donde no debes invertir dinero y que están al alcance de tu mano. Por ejemplo, técnicas de relajación. Se utilizan muchas técnicas de relajación. Obviamente, si tú estás considerando que tu estrés va más allá de solo técnicas de relajación, es entonces cuando debemos como que buscar la ayuda profesional, ¿verdad? Pero mientras tú sientas que estás dentro de los parámetros normales, podemos implementar esto. Las técnicas de relajación, hay varias. Dos de las más conocidas que yo podría decirte que hasta en tu trabajo las podrías hacer son técnicas de respiración y técnicas de tensión y distensión. Entonces, las técnicas de relajación prácticamente de respiración consisten en respiraciones lentas. Normalmente son conteos. Eh, Vamos a decir que es una regla de tres. 3 para inhalar, 3 segundos para inhalar, 3 segundos para retener el aire y 3 segundos para sacar el aire. Entonces, solamente que en este tipo de respiración no vas a respirar como normalmente lo hacemos. En vez de hacer presión en el pecho, inflar el pecho, vas a tratar de inflar tu estómago como si fuera un globo. O sea, todo el aire lo vas a tratar de enviar a tu estómago y vas a inflarlo como un globito. Entonces, tú vas a hacer conteos de 3. Si puedes aguantar 4 segundos, puedes hacerlo también, o de 5. Ahí ya depende de cómo tú lo sientas mejor y cómo te sientas cómodo. Entonces, una de las técnicas de respiración es esa, una regla de 3. En 3 segundos, inhalo, meto el aire lento por mi nariz, retengo por 3 segundos y exhalo en 3 segundos. Esta actividad, si tienes dificultades para dormir, la puedes realizar acostado, si bien te conviene, pero mientras estás realizando esta actividad, también hay una cuestión que se llama reemplazo de pensamientos. Aquí pueden aplicar varias cosas, pero lo que más utilizábamos era como esta parte de imaginar, usar mucho la imaginación. Recordemos que la ansiedad generalmente se vive en la cabeza, pensamientos, preocupaciones y todo este rollo. Entonces, ¿cómo yo reemplazo esos pensamientos? Yo sé que puede sonar hasta un poco tonto, pero en psicología es una técnica muy usada, el reemplazar pensamientos. En este sentido sería, mientras estoy respirando con mi regla de 3 segundos acostado en mi cama, que puedo hacerlo 15 minutos antes de dormirme, yo estoy empezando a imaginar cosas que me produzcan satisfacción. Por ejemplo, mi lugar favorito, yo caminando por ese lugar favorito. O sea, la idea es que no des tiempo para que todas tus preocupaciones o pensamientos que no sean positivos te generen ansiedad y no te permitan dormir. Bueno, más o menos eso se trata lo que es la técnica de respiración. Hay otra técnica que se llama tensión-distensión. Bueno, esta técnica sí se puede realizar también en el trabajo. Consiste en tensionar músculos por un momento, unos segundos, y también, pues obviamente, destensar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay varias formas. Hay una forma en que tú puedes agarrar tus brazos, no sé si se mire por ahí, puedes agarrar tus brazos y presionar tu pecho durante 5 segundos. Presionas fuerte, fuerte, muy fuerte, cuentas hasta 5 en tu mente y luego sueltas. Y repites ese comportamiento varias veces, varias veces.
También está con el cuello, puedes tensionar tu cuello hacia la parte de atrás 5 segundos. Obviamente, no tan fuerte como para lastimarte, únicamente lo suficientemente fuerte como para sentir que estás tensando. Puedes hacerlo también con tus piernas. Sentado en una silla, puedes subir tus piernas tantito, levantarlas al ras de la silla y empiezas a presionar, a tensionar, a tensionar, a tensionar 5 segundos y sueltas. Estos ejercicios sirven para eso, sirven para aliviar un poco lo que es la ansiedad o aliviar un poco lo que es el estrés. Claro, siempre y cuando tu estrés no requiera ya atención psicológica, ¿verdad? Pero son como pequeños tips que pueden ayudarte para disminuir los niveles de estrés. Otra de las cosas que también se realiza es siempre recomendar a las personas alguna actividad, ya sea deportiva, sea cultural o algún pasatiempo que a ti te genere como esta cuestión de tranquilidad. ¿Por qué se piden deportivas? Generalmente, antes, si tú tienes problemas para dormir por estrés o ansiedad, se recomienda que sea antes de dormir, una rutina buena de ejercicio fuerte. Hablando también a nivel hormonal o de neurotransmisores, esto tiene una explicación. Una rutina de ejercicio intensa, pero súper intensa, que en la noche que te agarre, pero que hasta te deje tirado, genera altos contenidos de dopamina. Entonces, la dopamina cuando se extiende por el cuerpo genera esta sensación de tranquilidad, de relajación, de esto que produce un bienestar. Entonces, si lo ves desde ese sentido, tiene una explicación. Si te gusta mucho el chocolate, pues felicidades también. El chocolate, una buena taza de chocolate, tiene propiedades que hace que también a nuestro cerebro reaccione liberando hormonas de felicidad, por así decirlo, ¿no? Hay alternativas, vaya, que podemos utilizar. Entonces, en este sentido, sí es trabajar con uno mismo, en el sentido de hacer un pequeño tiempo, ya sea antes de ir a trabajar, después de ir a trabajar, o alguna de estas técnicas que podamos utilizar ya en el trabajo. Una de las cosas que a mí me han preguntado mucho, oye, esas pelotitas que tienen para antiestrés, que no sé qué, bueno, también pueden utilizarlas, se puede utilizar. Lo que estás haciendo es la misma técnica, pero de otra manera. Tensión, distensión, tensión, distensión. Pero yo te recomiendo que, aparte de tu pelotita, puedas hacerlo con tu cuerpo. También tensión, distensión, tensión, distensión. O contraes los hombros hacia arriba, tensión, distensión, 5 segundos. Entonces eso también produce un efecto de relajación en tu cuerpo. Claro, no a todas las personas puede funcionarles, ¿verdad? Pero desde mi experiencia con la mayoría de personas con las que estuvimos trabajando en grupos de apoyo que eran alcohólicos o adictos, ellos sufrían otro tipo de ansiedad y esta ansiedad era precisamente por el consumo de sustancias psicoactivas. Y con ellos teníamos que implementar todo esto, ¿no? Porque la ansiedad y el estrés en ellos es muy fuerte, sobre todo los primeros días que han dejado de consumir. Pero en este caso, ¿verdad? Creo que delante de mí tengo profesionistas éticos, ¿verdad? Que yo creo que la ansiedad va más enfocada en el trabajo y son como técnicas que uno puede realizar en casa. Claro, esto no es la cura, esto no es la cura, esto puede ayudar, pero si sobrepasamos, si siento que ya me está sobrepasando a mí el estrés o la ansiedad, yo debo buscar ayuda profesional. Contrario a lo que muchos piensan, buscar ayuda profesional no es porque uno esté loco, no es porque uno, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Sino todo lo contrario, es por salud mental, es por bienestar y a veces es necesario escucharlo de alguien más. A mí me ha pasado mucho eso, ¿verdad? Que de repente tu familia te dice, oye, como que ya debes bajarle un poco al trabajo, ¿no? Por esto. Pero pues son nuestra familia, son gente cercana y generalmente no le tomamos tanto peso, ¿verdad? A cuando hay alguien neutral que te pueda decir a veces las mismas cosas que tu familia te dice, pero por el simplemente hecho de ser una persona neutral, a veces tiene un efecto. Es un poco tonto, pero, pero así funciona a veces, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos esas técnicas que tienen por ahí, que se pueden realizar. En Internet, sin que gasten un solo peso, pueden encontrar muchas de estas técnicas que les estoy mencionando, de respiración, de reemplazo de pensamientos y la cuestión de tensión y distensión. Prácticamente esas son técnicas que nos ayudan a disminuir el nivel de estrés.
Y haciendo un pequeño recuento, ¿verdad? Hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que tener un espacio para nosotros y poder ayudarnos también nosotros mismos, ¿no? No esperar a que hayan consecuencias más graves. El estrés crónico puede causar muchas enfermedades físicas. La ansiedad puede generar también algunas enfermedades físicas. Entonces, todo esto va repercutiendo directamente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y pues prácticamente esto es lo que quería compartirles. No me quiero meter en cuestión de criterios diagnósticos, porque realmente eso es bastante extenso. El poder encontrar lo que es estrés postraumático, que más o menos por ahí va lo que está planteando esta norma, por las preguntas que vi en ese listado. Más o menos por ahí va, como que estrés un poco más arriba, ¿no? Postraumático ante algún suceso o un evento importante. Pero en este caso estamos hablando de estrés en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y una última cosa que podríamos ver es que siempre es importante contar, aunque sea con una persona con la que nosotros podamos de cierta manera desahogar ciertas cosas, hablar, externar, expresar, porque esta parte también de acumulación muchas veces está adentro y no sale por ningún lado. Entonces es lógico que también llega un punto donde todo se llena, explota y es peor. Entonces, si tú no tienes la costumbre, ¿verdad? El mexicano generalmente nosotros no tenemos esa costumbre, es importante poder contar con una persona de apoyo ante ciertas situaciones, ¿no? Para poder hablar del día a día. Con esto de la pandemia que hemos estado viviendo, el encierro y todo esto, pues los casos de estrés y ansiedad se han incrementado muchísimo, demasiado, por el encierro, por la soledad. Claro que también la ansiedad y el estrés pueden llevarnos al caminito de la depresión. Esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso de uno mismo. Y pues aquí tienen algunos pequeños tips, ¿verdad? Que espero puedan ser de ayuda. Pues bueno, dejo el espacio abierto también. No sé si hay algo que tal vez no haya dicho y con mucho gusto podemos responder. No sé ahí cómo sigue el programa, ¿verdad? Pero podemos responder una o algunas dudas que puedan surgir. Bueno, mis estimados colegas, pues ahí tenemos la oportunidad para realizar las preguntas que ustedes deseen y piensen que son pertinentes, porque realmente muchos de nosotros vivimos estresados, los números no mienten, ahí tenemos a las encuestas que hicimos en el grupo de Fiscal Puntos Finos, también las encuestas, bueno, en este caso el estudio que hace la Organización Mundial de la Salud, pues nos está diciendo que el 75% de la población que está trabajando, pues tiene de alguna forma este estrés, que en este caso creo que estamos refiriéndonos a un estrés crónico, ¿no es cierto, licenciado? Sí, desde la perspectiva en que está planteado el cuestionario, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, pareciera que va enfocado más a algo así. Incluso tiene algunas preguntas de estrés postraumático, pero ya como trastorno. Vamos a compartir la lámina para que se pueda repetir. Creo que está por acá. De hecho, esto está dentro de la normatividad que les hacía mención. Estos son de los factores de riesgo psicosocial y estos son los acontecimientos traumáticos, que en este caso pues es por cuestiones no cotidianas, pero que sí suelen suceder en un centro de trabajo. Mire, acá tenemos una pregunta que nos llegó por correo. Se la voy a leer. Nos dice, ¿cómo le hago si siento que no me alcanza el tiempo para nada? O sea, no termino el trabajo, no salgo con mi pareja, no le dedico tiempo a mis hijos. ¿Qué pasa? Que me acuesto y en lugar de dormir empiezo a pensar en lo que tengo pendiente de cada cliente. Creo que eso ya no es normal. Si salgo a algún lado que no es tema laboral, por ejemplo, a una fiesta, siento que estoy perdiendo el tiempo, que mejor debería estar en mi oficina sacando el trabajo. Hasta ahí está la pregunta. ¿Qué respondería a esa situación? Ok. Mire, más bien, ese tema no parece tanto un tema de estrés, sino más bien de ansiedad. Lo tengo aquí a la mano y me gustaría leerles el criterio. La ansiedad, una de las características es que hay ansiedad y preocupación excesiva
que se produce durante más días, ausente. Bueno, al individuo le es difícil controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a dos de los síntomas siguientes. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjeme ubicarlo aquí. Pueden formular sus preguntas, estimados colegas, ahí con todo gusto en nuestro chat, incluso también a nuestros amigos de Facebook pueden hacer las preguntas relacionadas al tema en cuestión y también mandamos saluditos ahí para Epicteto de Friga y Alma Aventura en Facebook, Magali Sagrados, Leonardo Durán, Adrián, bueno, este soy yo que estoy respondiendo algunas preguntas, a Daniel López. Pues ahí tenemos a nuestros amigos, les mandamos un fuerte abrazo y saludos. Si quieren hacer alguna pregunta, ahí tenemos el espacio para hacer las preguntas correspondientes. Igual a nuestros amigos que están en Zoom, pues pueden hacer su pregunta. Ok, regresando un poquito a la pregunta anterior, bueno, yo creo que ahí es algo un poco más delicado en ese sentido, porque recordemos que en la cuestión de ansiedad hay preocupaciones excesivas. Entonces, precisamente uno de los criterios diagnósticos es esta parte de que al individuo lo que es preocupación. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ya estamos en ese grado, yo creo que sí sería un buen momento como para buscar ayuda terapéutica podría ser, porque pues estamos ya como que sobrepasando un poco lo que decíamos de los criterios diagnósticos. Ahí pueden formular su pregunta, es completamente gratuito, ¿verdad, Lick? Ah, ¿es gratis? Es No, no gratuito, es pueden cierto. hacer sus preguntas ahí, Adelina, Alejandro García, Alicia Gaitán, Cintia Álvarez, Flavia Loza, si quieren hacer sus preguntas. Bueno, acá ya tenemos algunas preguntas. Y dice, buenas noches, muy interesante la plática de Dick David. Bueno, ahí le mandan una felicitación prácticamente por parte de Alicia Gracias. Gaitán. Si quieren Gracias. hacer su pregunta, por favor háganlo en este momento. Bueno, entonces, por ejemplo, mi situación que yo vivo en lo personal, siempre me está doliendo esta parte baja de la espalda. Eso se resuelve con la respiración y con la técnica de tensión y distensión. Puede ayudar muchísimo, pero por demás no estaría mal alguna actividad, ¿cómo se podría hacer? Deportiva. Digo, al final de cuentas no quiere decir que va a desaparecer por completo, o sea, más bien son técnicas que van a ayudar a disminuir. Por ejemplo, si me pasa prácticamente los 5 días de la semana, ¿es Ajá. un problema ya serio o es normal? ¿El dolor? Sí, Ok, pues ahí hay varias cosas a considerar. Una de las cosas que creo que no dije, también podría ser, muchas veces llegan pacientes, ¿verdad? Que dicen, tengo dolores aquí o acá o allá, y paso tanto tiempo sentado frente a la computadora. Habríamos que identificar si es una mala postura o también si es un achaque completamente de estrés. Si es una cuestión de estrés, pues el cuerpo nos está diciendo claramente que hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que es una situación que necesita cuidado, pero para que digamos que es una situación grave, yo creo que sí deberíamos considerar otros criterios diagnósticos para poder decir que es eh, lo que sería estrés agudo o crónico. bueno, ahí tenemos a Cintia Álvarez. Dice, ¿qué solución daría a la ansiedad de rascarse la cara? Ansiedad por rascarse el rostro. Pues sí, cara, me imagino que sí. Ok, bueno, yo creo que hay varias cosas. Usualmente no he escuchado un caso así, pero sí he escuchado casos donde de repente las personas suelen, por ansiedad o por nervios, suelen, en vez de rascarse la cara, tal vez arrancarse cejas, arrancarse los bigotes,
o estar constantemente arrancándose algo, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que sí se puede, es completamente conductual. Lo que tendríamos que hacer es precisamente elaborar como una especie de estrategia que nos permita en un principio sustituir, o sea, sustituir esa conducta por alguna otra, que no sea tan perjudicial en ese sentido, ¿verdad? Habría que ver si hay algo que esté perjudicando, ¿verdad? Pero si no está perjudicando, de todas maneras podríamos buscar como un método para sustituir eso, algo que nos permita suplir esa acción de estarse rascando la cara. ¿Qué en consulta se puede establecer un plan para eso también? Bueno, acá Alicia sí nos dice, el contador Adrián, dice, lo he sentido, identifique qué es ansiedad y lo que hago es mejorar, disfrutar el momento y trato de olvidar todos los pendientes. Por las malas posturas que se cae por las horas de trabajo, también siento tensión en el cuello, en los hombros, perdón. Se soluciona con ejercicio físico, dice, o las técnicas de relajación. Prácticamente es la misma situación que a mí a veces me pasa. No, no digo que todos los días me pasa, pero sí en algunas ocasiones me duele esta parte de la espalda. Ahí la pregunta concreta es, ¿se soluciona con ejercicio físico o las técnicas de relajación? Es pregunta. Sí, puede ser una combinación de ambas. Es necesario una combinación de ambas, ejercicio físico y implementar también algunas técnicas de relajación. Podría solucionarse. Y si no, consulte a su médico, ¿verdad? Ya podría ser algo más. Juan Carlos Merino Barrón dice que cuando. Gracias. Dice. ¿A qué te refieres, Carlos Merino? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, hombre, aquí, en cuestión de lo del estrés y la ansiedad, la diferencia entre los dos, mi pregunta es, la ansiedad, pues toda la tenemos, ¿verdad? O sea, de terminar las cosas rápido y todo, y no sé, cómo va la vida, ¿verdad? Y el estrés, ¿verdad? Entonces, la ansiedad se ha declarado una persona ya con ansiedad, o sea, cuando ya son dolores constantes, por ejemplo, día tras día, que a lo mejor no sé si puedas dormir, pero de repente te dan tus dolores físicos que en el estómago, que en el cuello, hay personas declaradas ya con ansiedad o es nada más ciertos ciclos, se puede decir. O sea, ciertos ciclos en cuestión de que cuando ya estás trabajando, y sales del trabajo, la ansiedad, de repente te baja o ya no te dan dolores, no sé, o sea, porque hay muchos síntomas en cuestión de la ansiedad, ¿no? Cuando pega a dolores, cuando tú no puedes hacer nada y tu cuerpo te está reaccionando haciendo como dolores o en la espalda o en el estómago o pensamientos negativos especialmente, ¿no? Esa es mi duda, o sea, en cuestión de la ansiedad, ¿puede ser una ansiedad declarada o puede ser una ansiedad nada más de rato, de tiempo? Ok, a ver si entendí la pregunta. Mire, la ansiedad, normalmente todos presentamos un cierto nivel de ansiedad, al Ujú. igual que de estrés. Sin embargo, para poder declarar que existe, bueno, en criterios diagnósticos se llama trastorno de ansiedad generalizado. Para Ajá. poder decir que yo tengo un trastorno de ansiedad, no deben ser únicamente recurrentes, sino más bien debe cumplir como con un patrón de comportamiento, o sea, que empiece a ser muy, muy seguido y entre esos criterios están estos, mire, inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedar con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño, dificultad para dormir o para continuar durmiendo, o un sueño inquieto e insatisfactorio. Yo tengo que cumplir cuando menos con unos 3 o 4 criterios de esos para poder decir que yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado. Obviamente que sea muy, muy recurrente en el periodo de un mes. Ah, ok, ok. Ahí yo puedo decir que tengo un trastorno. Si no es tan recurrente, podríamos decir que es una ansiedad
como cualquiera de nosotros puede tenerla, porque todos tenemos ciertos niveles de ansiedad, pero esos son los criterios diagnósticos que el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, nos indica que debemos contar con ciertos criterios y por un periodo de tiempo. Ya cuando pasa de cierto periodo, ¿cómo se llama? Generalizado, ¿verdad? De que ya no es un mes, ya van 2 meses, 3 meses, Ajá, y siguen, y de repente se pone que, oye, te pones todo rojo, porque creo que son muchas causas, ¿no? También que de repente se sube para arriba todo y se pone todo rojo, toda tu frente y toda tu cara, y luego te empiezan a dar los ok. dolores y todo ese tipo de cosas. Siento que a lo mejor eso ya viene siendo como hablar con un tipo psiquiátrico, ¿no? O sea, ya con Ajá. medicamento y eso, ¿no? Eh, sí, mire, hay dos posturas. La primera postura que yo les recomiendo, desde mi postura, yo he trabajado con psiquiatras y he visto el tipo de medicación. Yo le aconsejaría que si a alguien que usted conozca o Sí. usted presentan todos estos casos, primero intenten lo que es buscar ayuda profesional con un psicólogo. Ujú. Antes de entrar a medicar, yo siempre he pensado, siempre he sido de la idea que en cosas de este estilo, la medicación debe ser el último recurso, siempre. Eh, es mi postura, ¿verdad? Yo respeto la postura de los demás, pero yo siento que siempre la medicación debe ser el último recurso. Debo intentar todo, agotar todas las posibilidades por mis propios medios, buscando apoyo con alguien más, pero la medicación debe quedar como en último, el último de los En último casos, ¿no? La lugar. última opción. Así es. Ok. Esto es todo. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Tenemos ahí otra pregunta, licenciado. Dice, buenas Adelante. noches. ¿Las técnicas mencionadas tienen la misma función cuando se detona la migraña por estrés? Me imagino que las técnicas que ya mencionamos hace unos momentos. Eh, Bueno, hay dos cosas. Sí puede haber migraña por estrés o ansiedad, pero hay otros factores que también podrían estarla provocando. Entonces, siempre en esos casos, antes de llevarlos a consulta, que es que sí se realice un examen médico que pueda descartar cualquier situación orgánica. Si no existe ninguna situación orgánica, entonces sí hay como alternativas, por así decirlo, que puedan ayudar para los dolores de cabeza. Pero estas técnicas mencionadas son más de relajación. Yo no dudo que puedan ayudar, pero no creo que sean la solución. Tenemos otra pregunta. Dice, cuando uno se lleva la chamba a la casa a diario, ¿se puede llamar ansiedad? Llevarse el trabajo diario a casa. Híjole, para que sea ansiedad, bueno, si tú no te llevas el trabajo a tu casa, ¿qué pasaría? En ese sentido es poder pensar en lo que podría pasar. Por ejemplo, si yo no me llevo el trabajo a mi casa, ¿será que voy a poder dormir? ¿Será que voy a estar tranquilo? En ese sentido, ¿no? Si tu respuesta es, seguramente si no me llevo el trabajo a mi casa, ni siquiera voy a poder pegar los ojos por estar preocupado y pensando en todo lo que voy a sacar, entonces ahí podríamos decir que sí es ansiedad. Yo creo que más que nada, va a sonar un poco, no sé cómo lo tomen, ¿verdad? Pero se recomienda no llevar el trabajo a la casa, así como no llevar la casa al trabajo. En el sentido de problemas o dificultades. Es muy recomendable no llevar la casa al trabajo y tampoco traer el trabajo a la casa. Yo más bien pienso que sí puede haber ansiedad, este, pero bueno, habría que analizar también las situaciones y como decíamos, prioridades, ¿no? ¿Qué pasaría si no me llevo el trabajo acá? Y ya teniendo el trabajo en casa, ¿cuáles son como las desventajas de tener el trabajo en casa, ¿no? En ese sentido, pienso que efectivamente puede ser ansiedad. Tenemos otra pregunta acá. Buenas noches. ¿Qué se puede hacer en el caso de insomnio a veces? Dice. Caso de insomnio. Bueno, en el caso de insomnio, algo que todo mundo puede hacer, o sea, por así decirlo, se recomiendan dos cosas. Una, sin gastar dinero, se recomienda bueno, aquí va a depender, o no puedes conciliar el sueño o te levantas a cada rato. En ese sentido también habría que verlo, ¿no? Pero bueno, se recomienda hacer ejercicio antes de dormir.
o sea, que tengamos un desgaste fuerte de ejercicio por la noche para que podamos tener como un descanso más pleno. Pero también ahí sí podríamos hacer uso de las técnicas de relajación. Ahí sí las hemos utilizado normalmente para insomnio y para problemas con el poder dormir. Tenemos acá otra pregunta. Si tengo migrañas muy recurrentes y pensamientos negativos siempre, ¿ya es grave? Si tiene migrañas, si tiene pensamientos recurrentes negativos, ¿ya es grave? Bueno, los pensamientos negativos recurrentes pueden ser también un síntoma de ansiedad o inclusive de algo más. En este caso, no puedo decir que ya sea algo grave, ¿verdad? Porque para poder definir eso, sí necesitamos como tener más información. ¿Qué lo está detonando? ¿Qué está pasando? Y en base a eso podríamos ir más o menos estableciendo un criterio, pero nada más así no podría dar mi opinión porque me faltarían argumentos para poder ser certero en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente los pensamientos negativos no es algo que comúnmente debería estar siempre en nuestra mente, siempre. Y podríamos trabajar con el reemplazo de pensamientos. Yo sé que suena un poco, como lo dije al principio, un poco tonto, pero en psicología lo que hacemos es trabajar con el reemplazo de pensamientos. Por ejemplo, si tengo un pensamiento negativo, yo lo sustituyo por un pensamiento positivo. Es decir, a las situaciones buscar un argumento en mi mente que sea positivo, anteponiéndome al otro pensamiento negativo. Esa es una de las cosas que normalmente se trabaja para poder como que llegar a utilizar esa herramienta bien. Lleva un tiempo, pero es efectiva. Y lo que te podría recomendar es eso, comenzar a trabajar en cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Alicia Gaitán dice, para consulta personal con el Lic David, ¿cómo puedo contactarlo? Bueno, también menciono que si están en el grupo de Fiscal Puntos Finos en el WhatsApp, vamos a compartir sus datos para que ustedes puedan contactarlo. También si hay alguna forma más de contactarlo, Dick David, con gusto. Creo que está bien de ese modo. Creo que tiene mi WhatsApp, ¿verdad? Sí. ¿Estás en el Ah, grupo bueno, por ese Alicia? ¿Nos medio. puedes confirmar? Sí, dice. Bueno, entonces por WhatsApp vamos a compartir sus datos para que si quisieran tener un acercamiento más personal acá con el Dick David, pues con gusto ahí les dejamos los datos. También atiende por Zoom o de qué forma nos atiendes, Dick David. Sí, por el momento está haciendo por Zoom o de manera presencial también. Cuento con un espacio para poder recibirlos y con mucho gusto pues estamos a la orden, ¿verdad? En lo que podamos apoyar, con mucho gusto lo hacemos. ¿Cuál sería su domicilio de atención? Porque no sé si la gran mayoría no sea de Tuxtla. Ok, permítame un momento. Que Juan Carlos Merino es de Monterrey, ¿verdad, Carlos? Sí, mire, por el momento estoy atendiendo en una oficina que está lo puedo enviar, pero normalmente está en calle Soque, número 600, esquina prolongación de la Quinta Norte Oriente, en Colonia El Brasilito. De todas maneras, yo le puedo hacer llegar la dirección a usted si gusta de manera personal y, y puede compartirla. Si alguien está interesado, con mucho gusto estamos a la orden. Bueno, dice Alicia que está en la Ciudad de México. Juan Carlos Merino está en Nuevo León, me imagino. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, si no, estaríamos en Monterrey. Monterrey, Juan Carlos, sí, gracias. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, es ahora o nunca. De otra forma, estaríamos ya terminando nuestra sesión de cómo vivir la vida de contador sin estrés, como Nada, ya nos... nada más por último, Adrián, esa dirección que dijo David, ¿dónde es? O sea, ¿en qué ciudad? Tuxtla Gutiérrez, Ah, esto que... Chiapas, Chiapas. Ah, Chiapas. Ah, ok. Pero por Zoom se hace más, más cerca. Ok, bueno. Gracias a todos, Adrián.
Bueno, sin más, muchas gracias a cada uno de ustedes por hacernos el favor de escucharnos y de vernos a través del tiempo y la distancia, que nos ha acercado mucho el Zoom. Pues muchas gracias, Lick David, por darnos esta charla que realmente para muchos de nosotros siento que va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, ya me llevé los tips de tensión y distensión, el de relajación, el de 3x3, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado. Por la Muchas gusto. gracias, buenas noches. Buenas Un noches gusto, a hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches, contador.